Esperando a Norte. Ajá, ahora sí. Ahora sí, ve, ahora sí estamos conectados, No, como qué dice. tal, qué rollo, ¿ves? Si nos costó, Gustavo. Bueno, pero lo logramos, que es lo importante. Luchamos contra la naturaleza hasta que por fin. Así es, así es. Bueno, Mira, mira, bien agradecido de esta invitación de ustedes y bueno, vamos a conversar como tú quieres de mi experiencia profesional y académica exacto. y siempre apuntando también a que conozcan que es importante todos los profesionales y profesores que vamos a participar en el diplomado entre la Facultad de Arquitectura y Norte Obras Civiles, el cual, bueno, ya está andando durísimo. Sí, chévere. Te agradezco. Eso lo dejamos para el final. Todo el tema del decanato y las cosas recientes las dejamos para el final. Vamos a Chévere. conversar, según tu currículum, de lo más viejo a lo más nuevo. Fíjate, Ajá. proyectista, consultor, constructor de obras públicas y desarrollo de viviendas populares y urbanas. ¿Ok? Director de desarrollos La Florida y director y la promotora Nueva Araya. ¿Qué es eso de Desarrollo Florida y Nueva Araya? ¿Qué hiciste en esas empresas? ¿Son tuyas? ¿Eran amigos, promotor, constructor? ¿Qué hiciste? Sí, bueno, ese está como en el intermedio. Yo me gradué en el 83 de arquitecto ahí en la Universidad Central de Venezuela y ya trabajaba desde tercer semestre en el Ministerio del Desarrollo Urbano. Primero trabajé en el área de planificación urbanística como asistente y como arquitecto recién graduado, tanto en la planificación como en la parte de permisería o permisología urbana para urbanismo, no para viviendas o para edificios, sino para urbanismo, cuando alguien iba a urbanizar. Este, y muy rápidamente empecé a trabajar en el área de proyectos del mismo Ministerio de Desarrollo Urbano y siendo muy joven, un día uno de los viceministros se presentó en la dirección de Miranda, que quedaba donde queda ahorita Fumbici, en el Llanito, Ajá, en la sí. parte de arriba. Ahí quedaba la dirección de Mindur del Estado Miranda y yo trabajaba allí. Fue un viceministro a plantearnos que eh, el gobierno en el año 84 estaba armando un equipo para que se encargara de ayudar al INAVI y al Fondo Nacional de Desarrollo Urbano y a Vivienda Rural de poder construir más viviendas, porque quería hacer un programa. Y estaban buscando profesionales jóvenes que quisieran meterse en este tipo de cosas. Bueno, yo levanté la mano, eso implicaba cambiar, yo vivía muy cerca del Llanito, cambiar todo, trabajar en el centro, de Reducto a Miranda, en el edificio Bambén, o Bambenés, en aquella, Van Benet, ese lo se recuerdo. sigue llamando, sí, se sigue Sí. llamando así. Bueno, en una cosa que se llamaba Programa Nacional de Habitación Progresiva, Vivienda Popular y Consolidación de Barrios. Te podrás imaginar, el nombre era más largo que cualquier cosa. Pero fue una experiencia muy interesante, yo me inició allí, ya yo había tenido experiencia en la parte de planificación urbana, en la parte de proyectos y en la parte de construcción de obras ahí en el estado Miranda. Pero aquí, bueno, era una cosa totalmente nueva para mí, que era desarrollo de vivienda. Me gustaba porque ya yo desde muy joven, desde el primer año de graduado, comencé a trabajar con algunos amigos que tenían terreno en proyectos de urbanismo. Entonces, y como conocía de planificación urbana, me era bastante sencillo trabajar en esta área. Entonces, allí comencé trabajando como supervisor de todos los programas de habitación progresiva y vivienda popular que hacía todo el gobierno en aquella época. Pero en todo el En los país, en estados, toda Venezuela. no, me tocó como de estado. Yo supervisaba todas las obras que se hacían en Yaracuy y en el estado Falcón. Ah, ¿Ok? imagínate. Que O sea, que tuviesen, te tocaba viajar toda la semana. todas las semanas estaba una semana en San Felipe, bueno, San Felipe, Cocorote, Bruzual, Chivacoa, todo lo que era el estado Yaracuy, y en el estado Falcón también, bueno, desde Tucaca, es decir, donde comienza la parte, más o menos, los primeros centros poblados importantes desde Tucaca hasta Menemagroa, que está en la frontera con la costa oriental del lago, y desde la Sierra de San Luis, que está al sur,
hasta lo que era la península de Paraguará, todo el Cabo San Román, que como dicen los mismos coreanos, la parte de arribita de la península de Paraguará, el Pero Cabo San Román. era como Fue una experiencia vivienda de interés social. supervisor, vivienda de interés social y urbanismo. Mi Hay primer urbanismo. urbanismo, que el proyecto lo hizo el arquitecto Daniel Barreiro, fue mi primera obra de habitación progresiva, fue en San Felipe, entre Cocorote y San Felipe, un terreno allí de 16 hectáreas, y el segundo fue en lo que hoy en día es Monseñor Iturriza, en el estado Falcón. Originalmente el proyecto que se hizo ahí de urbanismo para vivienda era de 488 viviendas y hoy en día la Monseñor Iturriza tiene más de 5.000 viviendas. Entonces, Imagínate. con las suficientes etapas, con las sucesivas etapas que se han hecho. El programa era muy sencillo porque era nosotros queríamos probar, todos éramos jóvenes, yo tenía 27 años y Sí, por todos, cierto, todos, una pausa. En el currículum no lo pone. Te graduaste en el 83, yo me gradué en el sí, 88. Tú eres 5 años mayor que yo. ¿Qué edad tienes es tú? correcto. 61. Cumplo Ah, pero esta semana, lo que cumplo pasa es que, 61. no sé, te conserva ahí, no sé qué hace. Bueno, así es. Yo pensé que tú eras menor que yo. No, no, cero preocupación es lo más importante. Y cuando uno se preocupa, exteriorizarlo. Listo. Sí. Decirle a cada quien lo que Hacer, tiene que hacer para que la cosa. hacer tierra, como digo yo, hacer tierra, conectarse con la gente y descargar. Es correcto. Entonces, muy joven, me tocó el primer desarrollo que el proyecto era de Daniel Barreiro en Cocorote. Teníamos todo previsto. ¿Qué era lo que queríamos todos los muchachos? Porque éramos todos unos muchachos. El mayor, que era el urbanista José Rafael Velázquez, que era el director de esta oficina, yo tenía 27, José Rafael tenía 31. O sea, no había mucha diferencia entre todos los coordinadores, que éramos 12 coordinadores, y el coordinador nacional, que era José Rafael. Bueno, pero ¿qué era lo que queríamos demostrar? Oscar Olinto Camacho, que es profesor de la facultad jubilado, pero sigue dando clases ahorita en pregrado y ha dado clases en la Simón Bolívar también. Oscar Olinto había planteado en un libro que un rancho construido en un terreno inadecuado y sin servicio tardaba 25 años en consolidarse. En cambio, si usted Imagínate. construía un rancho en una parcela que tuviera todos los servicios, en menos de 5 años la parcela iba a tener, la vivienda iba a estar consolidada. Y eso es lo que queríamos probar. Entonces nosotros hicimos en esa época, entre 84, 85, 86, algo así como 30.000 parcelas con servicio básico en varias partes del país. Y efectivamente, yo, por ejemplo, San Jerónimo, que es en Cocorote, cuando teníamos todo listo, las familias listas, porque íbamos a hacer quitar capa vegetal, replanteo de todo el movimiento de tierra, se dibujaban las parcelas, literalmente como un campo de béisbol, con un guaral y una latica perforada, con cal, se marcaba la parcela y le decíamos construya su rancho aquí, en la parte de atrás de la parcela. Y paralelamente, el ministerio iba haciendo las cajuelas, vialidad, servicio, todo el urbanismo, y al terminar el urbanismo se lo entregaba al INAVI y el INAVI le daba un crédito para que la persona que ya tenía su rancho construyera en la parte del frente su vivienda consolidada, pero hecha como con las reglas, pues, O con lo sea que que la establecía gente, el INAVI. esos criterios, o sea, lo que hay que darle a la gente es el urbanismo, el servicio. Y la Eso es lo casa que se queríamos encarga él. probar. Exacto. Lotes con servicio, parcelas con servicio, habitación progresiva, como le llamábamos en aquel momento. Y eso fue. Y fue exitoso. Fue un programa exitoso, muy bueno, porque además Funda Común actuaba organizando la comunidad y además Funda Común, que era justamente esa oficina para ayuda y fomento de los municipios pequeños que no tenían presupuesto para ayudar a la gente, que le decía a la gente cómo se tenía que organizar y que era importante que antes de hacer X cosas tenían que tener el parque, tenían que tener la escuela, una serie de cosas, ¿no? Entonces, ese programa Claro, fue claro. exitoso y mezclado con vivienda popular urbana, o sea, vivienda aislada. Es decir, la persona que tenía, bueno, no vivía en una urbanización, pero tenía servicio en su parcela, era propietaria de su parcela, tenía servicio y lo que necesitaba era un crédito rápido. Y el INAVI no se daba abasto con el programa de crédito, que era muy exitoso, porque no solamente era crédito de vivienda, sino además había un ordenamiento social de la familia, o sea, esas cosas básicas, separar a los niños de los padres para que tengan cuarto aparte y después separar
las niñas, de los niños, que tengan también cuartos aparte, y después te hago la sala que tú quieres, ampliar para tener ¿cómo se llama? Un Un abastico, abasto. pero lo Claro. importante era que el Estado venezolano ayudaba también a que la familia se organizara cómo debería vivir en condiciones sociales adecuadas bueno, en el año 85, 84, que fue esa época. Fue un programa muy interesante. A mí por supuesto, yo terminé siendo coordinador nacional y de allí fui director de construcción del Ministerio de Desarrollo Urbano, es decir, me Aquí lo encargaron dice. con Ajá, exacto. 28 años, con Fuiste 28 años me director. encargaron, sí, director de construcción. ¿Qué hacía la dirección de construcción? Nosotros no construíamos nada, la dirección, porque todo se hacía a través de licitaciones, con empresas contratadas por las regiones, por cada dirección regional. Pero la dirección de construcción llevaba el control de calidad de todas las obras públicas que se hicieran. Entonces, es decir, nosotros constatábamos que el proyecto, que ya sabíamos que cumplía con todas las normas y los requerimientos que tenía tanto el ministerio como los clientes, o sea, que es el cliente. Si estamos haciendo un hospital, el cliente es el Ministerio de Sanidad. ¿Okay? Claro. Si estamos haciendo una escuela, el cliente es el Ministerio de Educación. Entonces, independientemente de la obra que se estuviese haciendo, había un cliente, pero eso tenía que cumplir con las normas y con la misma tradición del MOB desde 1886, que fuera de óptima calidad. O sea, nunca yo en Mindur vi algo de usar materiales de segunda mano, ni reusado, ni acero que no tuviera la resistencia, no. Ahí tenía todo que ser material de primera calidad. Yo todavía cargo de mis primeros cursos de supervisión de obra con esos arquitectos viejos e ingenieros, un fuerte de plata, una moneda para pasar por la cerámica, y cuando se paraba la cerámica marcaba con el marcador para que el contratista quitara la cerámica y la pusiera porque estaba mal colocada. Porque Este tipo tropezaba. tropezaba, entonces claro, esas imperfecciones no se aceptaban. Habían algunos que hacíamos lo que se llamaba la prueba no sé si te lo hicieron, ponías la regla de construcción y le ponías una linterna. Si pasaba luz, el friso No estaba muy estaba. alaviado, no estaba adecuado, entonces tenían que refrizar. Pero era importante, ¿por qué? Porque todos los arquitectos, los ingenieros, desde joven, se acostumbraban a que el Estado venezolano, a través del gobierno de turno, construía solamente obras de primera calidad. Claro. Que pudieran durar muchísimo con bajo mantenimiento. ¿Okay? Por eso todo lo que era el planteamiento de la Carta de Atenas, de utilización de materiales en obra limpia, más utilizar el pórtico para poder tener ventanas y el vidrio que requiere bajo mantenimiento, revestimientos con piedras, con materiales cerámicos o mosaicos vitrios que reduce, no tienes que estar pintándolo cada 2 años, era parte importantísimo en las obras públicas, pues, y tú ves que muchas de las obras públicas que se hicieron, por lo menos hasta mediados de los 90 o finales de los 90, la calidad de la construcción era impecable, era muy buena. Claro, Después claro. de allí, Ajá, eso, ajá, siguiendo. después de allí, parece que no lo hice tan mal. Entonces, el ministro de turno, que venía de ser presidente del Colegio de Ingenieros, ¿Quién era? ¿Quién era? César Quintana Romero, venía de ser presidente del Colegio de Ingenieros y era el ministro, me llama un día a su despacho y me dice, mira, yo quiero que tú seas el director general de edificaciones de Mindur, o sea, el encargado de todas las obras, de lo que es la parte desde proyecto, construcción, planificación, presupuesto, todo. Y eso sí Y abarca yo me toda acuerdo, Venezuela. no, construcción abarca toda Venezuela, pero solamente control de calidad. Aquí era lo que es construcción, proyecto, contratación, asesoría técnica, todo eso dependía de un director general sectorial. ¿Okay? Hoy en día los directores generales sectoriales no existen, son cargos de viceministro, que se encargaba de toda la producción que hiciera el Ministerio de Desarrollo Urbano. Yo tenía 29 años en esa época y yo me acuerdo que yo le digo al ministro, mire, yo lo conocía como técnico, yo nunca fui político, no soy político. Le digo, mire, pero yo no tengo 30 años, soy muy joven. Y para ser director general tenías que tener 30 años, porque el director general Ah, te podía sustituir al exigían. ministro. Te Claro, exigían porque la Constitución del 61 establecía que para ser presidente de la República tenías que tener 30 años. Y cualquier ministro podía ser presidente encargado, no solamente el ministro de Relaciones Interiores, cualquier ministro que el presidente decidiera. Entonces, para ser director general que pudiera sustituir al ministro en una ausencia, tenías que evidentemente tener 30 años. Entonces, yo me acuerdo que en aquel momento
uno de mis compañeros le dijo al ministro, pero no importa, ministro, con tanto ministro que usted tiene amigo, usted no va a poner a Gustavo de ministro encargado si tocara el caso. Busca un ministro, no importa que sea, a mí me decían menor de edad, que sea menor de edad, vamos a ponerlo. Yo tenía 29 años. Y entonces, claro, fue una experiencia también interesante porque podías ver ya no solamente lo que yo ya conocía, que era la construcción de obras, la calidad de la construcción, sino desde el enfoque, desde la planificación urbana, La coordinación desde general. la coordinación general, el presupuesto de obra, que tenía que ser por varios años, o sea, los presupuestos de ley, una obra grande, no sé, la Corte Suprema de Justicia no se hizo en un año. Claro. ¿Okay? Ese proyecto es del profesor Julián Ferri, ex decano de la facultad, primer decano electo de la facultad en el 59 fue Julián Ferri. Entonces, el proyecto de Julián Ferri, que además el concreto en obra limpia es impecable, tiene todos los años que tiene con muy bajo mantenimiento y se conserva muy bien. Eso hay que lavarlo de vez en cuando con mucho cuidado, sin quitarle el material fino y colocarle un hidrorrepelente cada 10 años y eso nos mantendría la obra en perfecto estado. Pero más allá de eso, se hacía las cosas con mucho profesionalismo. Bueno, siempre, sí, Profesionalismo. yo recuerdo en mi infancia el famoso MOP, Ministerio de Obras Públicas, y los Es mejores correcto. profesionales de Venezuela estaban ahí. Claro, es así, es así. Yo conocí, bueno, yo no entré en el MOP porque el MOP se separó en el 75, entonces justamente cuando se separa, el MOP es para poder, porque había un interés importantísimo cuando llega Curiel el MOP, que es que Curiel dice, es importante, perdón, después de Curiel, Arnoldo José Gabaldón, cuando llega al MOP, dice, es importante, si nosotros queremos proteger el ambiente, estoy hablando del año 74, él dice, si es importante proteger el medio ambiente para el futuro y es importante la planificación urbana para que las ciudades tengan un orden, nosotros necesitamos separar al MOP porque la construcción de obras y las carreteras, sobre todo, le quitaba mucho. El MOP tenía lo que era carretera, obras hidráulicas y edificaciones. Todo. Entonces separa en tres ministerios, uno que se encargue de proteger el ambiente y hacer las obras hidráulicas, uno que se encargue de lo que es las carreteras y comunicaciones y uno que se encargara de el desarrollo urbano y la construcción de obras públicas, lo que se llama hoy en día el equipamiento urbano de la ciudad. Exacto. Entonces planificaba la ciudad y hacía equipamiento urbano de la ciudad. Entonces, claro, Mira, era mucho más sencillo. aquí como directorios, dice, directorio de la Fundación Fondo Andrés Bello para la zona rental de Venezuela, de la zona rental de la Universidad Central de Venezuela, Fondo de Desarrollo Urbano, Fondur, Fondur. Compañía Anónima de la Zona Turística Corriente Castor, Corporación Venezolana de Guayana, Centro Simón Bolívar, Fundación de Dotaciones y Edificaciones Educativas FEDE. O sea, solo te has quedado en Fondur. ¿En qué momento ocupaste todo esto? No, fíjate, Cargo. es que cuando era ¿Cómo director sa- de construcción, FEDE Ajá. era la Fundación de Dotación y Edificaciones Escolares, era un organismo adscrito al Ministerio de Desarrollo Urbano. Entonces el director de construcción era parte del directorio justamente para chequear que FEDE no construía escuelas, dotaba y reparaba escuelas, pero no construía, las nuevas las hacía Mindur. Y entonces en ese momento lo importante era que hubiese una supervisión de que todo lo que hiciera FEDE lo hiciera bien. Desde mi punto de vista creo que no hacía falta. FEDE tuvo, desde que yo lo conocí, tuvo un grupo de profesionales con muy buena ética y calidad profesional que garantizaba que lo que hacía FEDE se hacía bien. No había medias tintas. Igual, por ejemplo, con el Centro Simón Bolívar. El Centro Simón Bolívar siempre estuvo adscrito al Ministerio de Finanzas, al área financiera, ¿okay? Pero el ministerio titular, cuando se metía en la parte de obras, era el Ministerio de Desarrollo Urbano. Entonces yo formaba parte, principio del directorio como director y después cuando estuve presidente del INAVI, como el INAVI es accionista del Centro Simón Bolívar, entonces ya era no solamente director, sino miembro del comité de accionistas del Centro Simón Bolívar. Y cuando era director general de edificaciones, en aquel momento la Corporación Venezolana de Guayana vio interesante, se estaban haciendo unas propuestas para desarrollo de vivienda y algunas obras
de soporte a la industria siderúrgica del sur del país. Entonces, en ese momento le pareció interesante. Entonces, yo fui también miembro del directorio de la Corporación Venezolana de Guayana con esa visión de ayuda en lo que era la parte de desarrollo urbano y la parte de buenas prácticas para construcción de edificaciones y obras públicas. Y en el caso, cuando estaba también en el INAVI, tuve presidente paralelo de la compañía Anónima Viviendas del Metro. Eso es un cargo que son asociados. El presidente del INAVI es a la vez presidente de Covimetro, que es Compañía Anónima Viviendas del Metro, que es decir, todos los terrenos que tiene el metro, los que deja para hacer desarrollos de vivienda, una vez que ya se han desocupado de las excavaciones, de los trabajos que hicieron, algunos se reutilizan para vivienda u otras cosas, y en ese aspecto ellos consideraron siempre, en la época que el metro era un organismo muy técnico, que el presidente del INAVI, que manejaba las políticas de vivienda, fuese a la vez el presidente de Covimetro, para que no se hicieran cosas diferentes a lo que era la armonía en el desarrollo urbano de una ciudad tan importante como Caracas, Maracaibo, Barquisimeto o Valencia, donde trabajaba el metro, en este caso originalmente. Ya después se separaron metro de Maracaibo y metro de Valencia. No tiene nada que ver con metro de Caracas, aunque pertenecen a un mismo organismo tutor. O sea, que tú pasaste de Fondur a presidente de INAVI. No, yo pasé de Mindur, de Mindur me fui a mi actividad profesional particular. Ahí fue cuando empezamos a trabajar con Desarrollo en la Florida y Promotora Nueva Araya. Nosotros comprábamos terrenos, hacíamos el proyecto de urbanismo y vivienda y construíamos urbanismo y vivienda, y a través de la promotora también hacíamos promoción y venta de vivienda popular urbana, casi toda. Nosotros el 95% fue vivienda popular urbana, muy poca vivienda para clase media o media alta, y básicamente en el oriente del país, en lechería, cosas de esas, conjuntos pequeños con townhouse, que eran proyectados por nosotros, construidos por nosotros, y la promoción y venta también la hacíamos nosotros. Nosotros, ¿quiénes son ese nosotros? Bueno, tenía dos socios desde muy temprano, desde el año 90, tenía dos socios, un ingeniero, un comerciante y un arquitecto. Entonces teníamos una empresa fantástica para lo que era proyecto, construcción y promoción. El financista, el arquitecto y el ingeniero, estaban resueltos. Exactamente. Entonces nos iba muy bien, la banca nos trataba también bien. ¿Eso qué año fue? ¿Qué año fue? Eso fue entre 91 y hasta el 90, perdón, desde el 90 es que tuvo dos épocas. Tuvo una primera época del 89 hasta el 92. Yo me retiré de la empresa cuando el presidente Velázquez me invitó a que formara parte de su equipo como presidente del INAVI, presidente Ramón J. Velázquez. Y después que yo salí del INAVI, en el año 94, comenzamos otra vez con actividades en el sector privado, con mi empresa. Yo de todas maneras tengo muchos amigos que son promotores de vivienda, y aparte de mi empresa, nosotros hicimos muchos proyectos para otros amigos. Por ejemplo, en el estado Falcón, en Punto Fijo, y sobre todo en Carirubana y en Los Taques, y en el propio Coro, prácticamente sobre la vía que da hacia Churuguara, lo que se llama la variante norte de la Falcón Zulia. Allí, solamente en el estado Falcón, debo tener más o menos unas 3.800, 4.000 viviendas proyectadas y construidas. No, imagínate, son grandes proyectos, pero ese de Nueva Araya es porque te fuiste para allá, para el oriente. Sí, cuando nosotros empezamos a buscar terrenos interesantes, y una de las cosas que se nos ocurrió... ¿Se cortó? Ahí volvió, ya volvió. En ese momento, es que alguien me está tratando de llamar y no hay forma. Dile que no te llame. Que si no le contesto, llegó un momento, en ese momento, en el año 90, 91, que bueno, el problema, si tú recuerdas, en el 88 fueron las elecciones, y en el 89 comienza el segundo gobierno de Pérez,
que tiene primero el Caracazo a la segunda semana. Entonces ahí la banca se puso un poco muy Delicada. cautelosa Sí, en dar créditos hipotecarios. Acuérdate que en el caso, si yo tengo el terreno, es muy fácil porque me hipotecan el terreno para yo hacer una casa. Pero cuando claro. tú tienes un urbanismo, no tienes 20 hectáreas, o tienes 2 hectáreas o 5 hectáreas, donde son 80 viviendas, los bancos son muy temerosos porque usualmente la antícresis, o sea, lo que tú tienes que pagar si no pagas el crédito es menor de lo que el banco tiene que gastar después en recuperar terreno, todas esas cosas. Entonces, se dificulta, tienes que utilizar un organismo público que financie vivienda popular urbana y entonces el banco entra como banco, o sea, ese organismo entra como banco de segundo piso y entonces tú puedes tener un financiamiento, si no blando, por lo menos protegido. El banco está tranquilo de que los recursos, él está cuidando los recursos de alguien, es decir, es un intermediario realmente. Bueno, y así comenzamos y nosotros empezamos a buscar en qué municipio de Venezuela no se estaba haciendo vivienda de interés social y se necesitara. Y ahí Y te salió fuiste para Araya. el municipio Cruz Almerón Acosta, en el estado Sucre, es decir, Araya, y nos fuimos allá y compramos un terreno, hicimos 150 viviendas allá, urbanistas, lo cual fue bien, Ya. O sea una que experiencia compra, interesante. compra la parcela, desarrollas el urbanismo, lo construye y también construye las viviendas. Es correcto, construimos las viviendas y, Y la vende, bueno, y vende. y la vendimos. En Sucre, nosotros también tenemos en Barcelona y en Puerto La Cruz mucha vivienda, urbanismo y vivienda construida. Desarrollo en la Florida, no solamente desarrolló vivienda unifamiliar, sino también desarrollamos vivienda multifamiliar. Fuimos los primeros en el año 92, 91, 92 que planteamos edificios multifamiliares del área 1, o sea, la vivienda más económica de interés Cuatro social, pisos. en edificios de 4 pisos, pero apartamentos de 2 habitaciones con 2 baños, no con un baño. 2 habitaciones, 2 baños al mismo precio. Entonces Tipo tuvimos, Casarapa, de esas que está en Guarena. sí, porque Sarapa, exacto. Tuvimos un éxito bastante bueno desde el punto de vista de venta. Nosotros vendíamos una vivienda por día. O sea, no vendíamos una Imagínate. diaria, sino al final de la semana habíamos vendido por lo menos 7 apartamentos, lo 7. cual es, lo cual es muy bueno, muy bueno. Y bueno, yo tengo amigos que todavía somos amigos mucho mayor que yo, como Leopoldo Batista, que es uno de los grandes promotores de este país, sobre todo en la zona de Casarapa para allá, de Guatire, en el cual Leopoldo nos dio asesoría en algunas cosas para que no nos equivocáramos mucho. Este, y así también Henry Jatar Senior en Falcón, que es uno de los promotores grandes, también tuvimos asesoría de ellos. O sea, tuvimos un grupo de amigos, Carlos Alberto Betancourt, que no solamente ha hecho vivienda aquí, sino ha hecho vivienda en Argentina, ha hecho vivienda en Panamá y en Trinidad y Tobago también ha hecho vivienda. O sea, un promotor de vivienda que ha hecho bastante. Ahorita está haciendo en Panamá y estuvo hasta hace 12 años haciendo en el estado Falcón, pero ahorita no está haciendo mucha vivienda porque, bueno, ya está mayor. Pero lo que te quiero decir es que fue una experiencia desde el punto de vista muy bueno porque pude desarrollar en mis primeros 20 años de ejercicio de la profesión conocimiento y aptitudes necesarias en el área de planificación urbana, inspección de obra, supervisión de obra, que son diferentes, proyecto y construcción, y también me metí en la parte de promoción, es decir, poder Claro. vender lo que tú haces. Entonces, eso fue bien interesante y me fue muy útil porque, fíjate, yo fui presidente de la zona industrial de la costa oriental del lago de Maracaibo, que Lo dice es por como un aquí, sí. centro Simón Bolívar pequeñito, que era para Sicolca. ordenar Sicolca, sí, para ordenar todo ese sector. Ya va, espérate. ¿Sí? Ajá. Y esta empresa era como el Centro Simón Bolívar, que era para el desarrollo urbano coherente de la costa oriental del lago. Entonces, ahí fue bien interesante porque muchas de estas cosas ya yo había manejado, me permitieron, y además estuve en el directorio de Castor, que fue muy interesante, de la compañía anónima de la zona turística de Oriente, Todo de lo que el es el Morro, complejo. Puerto La Cruz. Sí, sí. También tengo varios proyectos allí de urbanismo con vivienda para unos clientes, pero pequeña escala.
de 38.000 metros, parcelas de 38.000 metros, 40.000 metros, que es grande, pero para la zona son pequeñas. Claro. También en Mira, pero era Anaco, construir, comprar terreno, construir, vender, comprar terreno, construir, vender. ¿En qué sí. momento la cadena o sea, dejaste te Mira, la dedicaste primera fue cuando vienen las elecciones del 93 y comienza el ¿quién es? 94, Caldera 2. Cuando, Caldera cuando, 2. cuando empieza el presidente Caldera su gobierno, recuerda que hubo muchos bancos que quebraron en Sí, la esa crisis época. financiera. La crisis fue importantísimo y Sí, dos de los tres bancos hipotecarios con los cuales nosotros trabajamos desaparecieron, qué quedaron vaina. intervenidos. Ahí perdimos mucho dinero, nos costó muchísimo, tratamos de cambiar a lo que era el área básicamente de inspección, supervisión, porque cuando tienes este tipo de descalabros económicos importantes que te afectan como empresa, bueno, tienes que hacer uso de aquellas cosas que requieren menor inversión, que es la inspección, la supervisión, avalúos masivos. Hicimos muchos avalúos masivos para organismos públicos, de organizaciones completas. Masivo quiere decir, o para bancos. Hacíamos avalúo en todo el país de 27 agencias del banco X. Entonces, hacíamos que un levantamiento de planos. Entonces, eso implicaba poco esfuerzo a nivel de equipo o maquinaria, mucho esfuerzo solamente intelectual y personal, y un equipo más reducido. Entonces, así tuvimos que otra vez empezar a reconstruir algunas cosas. Bueno, y en el año 2002, eh, yo estaba dando clase en la Facultad de Arquitectura y un Ajá, pero espérate, profesor, tú estabas dando clases. ¿Cómo empiezas a dar clases? ¿En qué momento bueno, de construir, de estar en Araya? Porque estar en Araya construyendo y dar clases en sí, la sí, central es imposible. O estar en claro, no, Zulia y estar sí. promoviendo en Zulia y dar clases en la central. ¿En qué momento entras como docente? No, fíjate, lo que pasa es que tuve un accidente de tránsito por un accidente cerebrovascular en el 97 y ¿Ya eso va, me de inhabilitó. tránsito o de...? Un ¿Cómo es? accidente, un accidente cerebrovascular, iba manejando. Entonces Ah, fueron oye, o las sea, dos el cosas. accidente, las dos, o sea, chocaste después de una... Pero gracias a Dios Sí, no queda ninguna secuela, ¿no? aparentemente. Bueno, Aparentemente. por lo menos no sabía y no se te nota nada, gracias a Dios. Sí, no, sí, no, Pero gracias a por Dios. qué? Por la angustia, ¿qué pasó? ¿Ibas en la No, tensión, no, las un empresas? domingo en la mañana, tranquilo, relajado, iba manejando por la autopista y bueno, nada, el ACV te viene así, me dio un ACV y me apagué y eso provocó el accidente de tránsito o el Miércoles. siniestro y bueno, yo estuve inhabilitado 2 años, casi 3 años, Ah, y imagínate, en no sabía. diciembre, sí, sí, entonces en diciembre del 99 me volví a reactivar en algunas cosas. Yo vivía en aquel momento en Puerto La Cruz porque después del accidente mis socios resolvieron cerrar la oficina de Caracas y solamente mantener la oficina de Puerto La Cruz. De ahí atendíamos Puerto La Cruz, Barcelona, lo que era Anaco, El Tigre y Araya. Ah, por eso Entonces, estaba. sí, y cerramos la oficina de aquí, yo me fui para allá, y bueno, cuando desperté, a mí no me gustaba mucho, o sea, Oriente es fantástico para ir de turista. Todavía nos falta mucho, o por lo menos en esa época, nos falta mucho para que sean ciudades cómodas para vivirlas, no es tan cómoda, porque además Puerto La Cruz es una ciudad de paso, ¿ok? Y de temporadas. Entonces, en las temporadas de vacacionales es fantástico, pero de resto se hace un poco difícil, ¿no? Necesitamos desarrollar un poquito más nuestra ciudad a nivel de todos los servicios. Y Mm, los servicios incluyen la actividad terciaria, que en el interior de Venezuela no es tan eficiente. Si nos quejamos en Caracas, imagínate cuánto se puede quejar la gente de la actividad claro. terciaria de los servicios en cualquier otra parte del país. Es difícil y por eso es que a veces cuando uno dice, ¿por qué no nos hemos levantado con turismo? Que tú consigues unas joyas que Valentina Quintero nos muestra, pero son esas joyas, pero la estructura de la ciudad y la sociedad culturalmente no funciona preparada para Muy eso, poco para el apoyo, servicio. muy poco Sí, apoyo para atender. sí, entonces allí comenzamos nuevamente y o sea, uno de los profesores amigos y mi esposa Rebeca
que ya estaba dando clases en la universidad, me invitaron para que fuese a dar clases Pero en la en UDO. no, en la Universidad Central de Venezuela. ¿Ok? Ah, Me pero invitan, te viniste para Caracas entonces. claro, me vine para Caracas después del 99, me vine para Caracas. Cuando desperté, empecé a tener conciencia de mí. No, Puerto La Cruz no, me sigue gustando para irla a visitar. Pero de turista está muy bien, de residente no me gusta mucho. No es. Entonces, en ese momento, ¿cómo se llama? Me vine a Caracas, empecé a trabajar algunas cosas aquí, un gran amigo y mi hermano del alma, el ingeniero Henry Jatar, con quien he trabajado muchísimo con él y con su hermano desde que tengo 25 años, me dijo, no, no, Gustavo, vente, vamos a mi oficina, vamos a empezar a trabajar juntos en algunas cosas. Yo le había hecho muchos proyectos a Henry y a Cosme, a su hermano Cosme Jatar Senior también, entonces empezamos a trabajar juntos y bueno, me quedé ahí en Caracas, ahí fue cuando me invitaron para que fuese a dar clases de práctica profesional en la Facultad de Arquitectura y de Construcción, por mi experiencia. Y allí, de repente, Tomás Enrique, profesor nuestro de instalaciones mecánicas, ya jubilado, me dice un día, Gustavo, necesitamos alguien que quiera ayudar en COPRED, que es el Consejo de Preservación y Desarrollo, porque como tú eres muy especialista en acabado y revestimiento y en impermeabilizaciones, los ayudas a ellos. Y bueno, empecé a trabajar en el COPRED, ya estaba dando clases en la facultad desde el año 2000, en el 2002 comencé a trabajar en COPRED, Eso es en la época de Ana Loreto. de Ana Loreto. Fui subdirector de COPRED Ah, de imagínate. 2005 hasta septiembre de 2006. Y allí, bueno, el profesor Acier Calvo, que era nuestro decano en 2006, Sí. me invita a que forme parte de su equipo como coordinador administrativo de la facultad. Y después, bueno, de ahí viene todo. Guillermo Barrio me invita en su fórmula para que sea director de la escuela en 2008 y a partir de 2008 a 2014 fui director de la Escuela de Arquitectura Carlos Raúl Villanueva y profesor del área de construcción y de la Facultad de Arquitectura decano desde julio de 2014. Ahí estoy todavía. Y estoy en la Fundación Fondo Andrés Bello porque yo represento al Como Consejo decano. Universitario. No, yo represento como arquitecto al Consejo Universitario, soy representante del Consejo Universitario en el directorio de la Fundación Fondo Andrés Bello. Okay. Y las promociones, ahorita estás con tu tema docente, claro, el decanato te absorbe Claro. 100% del tiempo. No es imposible dedicar a promover. Claro, y ahorita con esta situación de imposible promover y construir. No, mira, cuando estaba yo comencé en la dirección de la escuela en 2008, en junio de 2008. Este jueves cumpliría 12 años de haber comenzado en la escuela de arquitectura el 25 de junio. Me acuerdo porque es mi cumpleaños. Ese mismo día comencé Feliz yo cumpleaños, feliz cumpleaños. el jueves como director de la escuela. Entonces, cuando comienzo como director de la escuela, yo era director y mantenía todavía mi oficina en Chacao. Ya Henry estaba más en punto fijo, casi que todo el tiempo, venía 1 o 2 días a la semana y el resto de la semana estaba en punto fijo porque es donde teníamos las obras importantes y grandes, pues, ¿no? Y además algunos contratos en otras áreas de servicio relacionadas con la ingeniería. Henry es uno de los pocos en el país que tiene una zanjadora. ¿Ok? Te podrás imaginar en punto fijo la ventaja de tener no una, sino dos zanjadoras. Tiene una zanjadora de 70 y otra de 85 centímetros, lo cual en el tipo de suelo que está en la península de Panaguará, que es pura grava, pero con cantos rodados, no así, sino del Enorme. tamaño de un carro, exacto, que con explosivo no lo puedes resolver, porque con Esa, explosivo si no te queda, no, esa no es la que puedes tiene, controlarlo. esa Sí, es que la es como una zanjadora que, banda, sí, una exactamente. zanjadora y te abre la zanja perfecta, pero y tiene unos escarificadores bien interesantes. Es una máquina que hay que hacerle mantenimiento. Es bien interesante desde el punto de vista de lo que es la mecánica, la ingeniería mecánica y por supuesto para la arquitectura, los que hacemos urbanismo y para la ingeniería que Queda hace perfecta. vialidad, urbanismo, es perfecto. Porque tú abres una zanja, si tú sabes que, por ejemplo, excavar una zanja para cloaca de 70 centímetros, una cuadrilla de 5 hombres, tiene un No. rendimiento de 2 metros cúbicos al día, la zanjadora tiene algo así como 80 metros cúbicos al día. Entonces,
es como si tuvieras mucha gente trabajando. Es como cuando estás vaciando una losa y tienes que pulirla y la losa tiene 800 metros, tú no lo Sí, haces con albañil, utilizas helicóptero, ¿verdad? O sea, claro, utilizas, claro, claro. exacto, utilizas unas pulidoras mecánicas que comúnmente la llamamos helicóptero, y entonces utiliza, yo también la trabajé en algunas obras privadas aquí en Caracas, teníamos 1200 metros de losa pulida de concreto, vaciada un solo día. Arrancaba a las 6 de la mañana, terminaba a las 8 de la noche y a las 8, 9, a las 11 empiezas a pulir hasta que tengas lista la losa y después Claro. cortar la losa con disco. O sea Entonces, que del mundo del promoción, construcción, edificios, urbanismo, por todo el país, el accidente te lleva a un poco a retomar el tiempo, empiezas con la docencia y ayudando sí, aquí, apoyando allá, no sé qué, llegas al decanato. a los 2 años y medio de ser director tuvimos que cerrar la oficina de aquí de Caracas porque Henry me decía, bueno, pero tú tienes tiempo, no tengo, no puedo estar en la oficina. No tenía tiempo, o a veces los sábados, mediodía, o sea, porque además estás agotado No, todo el día, tienes que dar clases. Al final cerramos la no, oficina, inclusive los muebles, nos salía más caro llevar los muebles a punto fijo, se los donamos a la Escuela de Arquitectura, los muebles que teníamos en la oficina, y bueno, de no, ahí, y el decanato absorbe, esto es sí, reuniones todo el tiempo. ya ahorita que estamos tú y yo aquí, ya tuvimos una reunión esta mañana temprano, otra a las 11, contigo nos contactamos a las 12, tuve una reunión intermedia con una periodista para un programa que grabamos mañana, que sale mañana, por cierto, en Onda La Superestación 107.9 FM, a partir de las 2:15, con Franco Micucci. Vamos a estar conversando con Gabriela Beltrán Caría Sí. sobre la conservación del patrimonio y los espacios patrimoniales en el país. No en Todo particular el tema solo este de los de la techos, UCB. No, no solo eso, sino un poco creo todo. que es un poco más amplio, va a la importancia de conservar y preservar el patrimonio que tenemos construido en el país, que es bastante. Ya en una oportunidad tuve con ella un programa sobre el complejo del sistema de la nacionalidad, que arranca en Tres Gracias y termina en la escuela militar, que allí se han hecho algunos trabajos buenos, otros no tan buenos, pero claro, sé que hablaremos algo en particular de la Ciudad Universitaria de Caracas y tal vez algo del techo, que es lo más reciente, aunque es un evento que puede, tú como ingeniero sabes que puede pasar en un tipo de estructura de Claro. 70 años, que además es postensada y que ya pasó una vez, no hubo tanto alboroto, pero ya pasó una vez que un El techo tensor falló, colapsó. el techo bajó y colapsó, pero no hubo deformación, entonces fue mucho más sencillo izarlo otra vez y repararlo, ¿no? Aquí todavía se está evaluando, está muy prematuro tener cuál es el diagnóstico Final. definitivo de los profesionales, porque hoy tuvimos una aproximación desde el punto de vista de ingeniería estructural, nos falta complementar con el equipo de arquitectura, el mantener todo lo que era la imagen, el espíritu, toda una serie de cosas. La emisora es, que me están preguntando por aquí, Sí, sí. 107.9 FM, Onda, la superestación, mañana a partir de las 2 de la tarde, creo que a las 2:15 vamos a estar Franco Micucci y yo conversando con Gabriela sobre Mira, estos temas. pero el decanato lo tienes muy activo, la verdad. Sí, En tiempos de pandemia apareces por todos lados en radio, televisión, entrevistas. Esta entrevista también. O sea, ¿a qué se debe tanta actividad? bueno, mira, lo que pasa es que nosotros no nos podemos parar. Mira, el maestro Cruz Díez, que lamentablemente teníamos planeado, desde el año 2014 aprobamos el doctor honoris causa para maestro Cruz Díez. Y tardamos muchos años porque él estaba enfermo, después no quería venir a Venezuela, él tenía miedo de que aquí lo hicieran preso por sus declaraciones. Entonces, a una persona de 93, 94, él murió de 96, a los 94 años tú convencerlo que aquí no va a pasar nada, fue imposible. Intentamos coordinarlo en Panamá, después cuando estábamos ya listos para hacerlo el año pasado, o sea, en 2019 íbamos a ir a París a entregarle su doctor honoris causa en una de las escuelas que tenemos convenio, que es París-La Villette, en la Escuela de Arquitectura París-La Villette, allí en Francia, y ya habíamos tenido todo organizado para ir allá. Bueno, el maestro era 3 semanas después de su cumpleaños y una semana antes de Wow. su cumpleaños fallece el maestro Cruz Diez. Pero O como sea, no se dice le el llegó a maestro Cruz entregar, Diez, pero ¿ah? se enteró. No, bueno, se le entregó al hijo. Se le Está entregó al bien. hijo ya post-mortem, se le entregó al hijo y a la familia. Él estuvo muy emocionado, además
fue un acto, tú sabes que los doctores de causa se entregan en el Paraninfo, y es un acto muy solemne, muy académico. Entonces estaban todos los decanos en traje académico, todo el cuerpo directivo de la facultad, muchos profesores invitados. El profesor Acier Calvo era padrino, fue el padrino del profesor Cruz Diez en esta entrega del doctor honoris causa. O sea, fue un acto muy emotivo, muy significativo, pero lo más importante, que por qué te citaba a Cruz Diez, porque él decía que cuando en la carta a los estudiantes, cuando nosotros intentamos hacerlo en Panamá en 2017, estuvimos a punto de ir, y él, cuando comenzó el problema de xenofobia en Panamá, él le mandó una carta a la rectora y a mí, donde decía, no, es mejor que no lo hagamos aquí porque no quiero que ustedes vayan a pasar algún bochorno con alguna persona imprudente. Estaba muy dura la... Sí, sí, entonces ahí desistimos. En ese momento él hace una carta a los estudiantes, refiriéndose al honor y que los estudiantes son el futuro. Entonces dice, imagínense, en Venezuela con tantos problemas que hay, no hay agua, no hay no sé qué, X cosas, la ciudad se está cayendo, no sé qué más, tal cosa. Dice, eso es terrible, pero qué emocionante. Cuando regrese la democracia tenemos todo por hacer. Claro. Yo vi Entonces, esa carta, me parece ese comentario haberlo oído en algún programa de radio. entonces, Hay claro, mucho por construir. exacto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la Facultad de Arquitectura? Como tenemos la escuela, de las 38 escuelas que tiene la UCB, la única que es experimental es la Escuela de Arquitectura. Es decir, puede adaptarse rápidamente su plan de estudio, su pensum, a poder hacer cursos, materias obligatorias, electivas, optativas, cambiarle un poquito, ajustarla, sin tener que ir a la rigurosidad de una comisión curricular y que vaya al consejo de escuela, consejo de facultad, consejo universitario, a la OPSU-CNU, de esperar que se apruebe eso, que puede tardar 2 años. Pero ahí está el truco, ahí donde ve la agilidad de la Facultad de Arquitectura. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Desde la renovación, en el año 74, uno de los legados, cuando Eduardo Castillo justamente estaba saliendo de ser director de la escuela, es que quedara en un documento muy claro que la Escuela de Arquitectura se declaraba en total rebeldía el resto de la vida desde el punto de vista académico, iba a ser experimental. Y eso fue reconocido un año después por el Consejo Universitario, y a partir del año 78 lo reconoció el CNU, el Consejo Nacional de Universidades reconoció que la Escuela de Arquitectura, que enseñar arquitectura, no podía estar ligado exclusivamente a reglas académicas tradicionales y viejas, sino que la arquitectura, como cualquier disciplina científica, pero que además era técnica, artística y social, cambiaba en cualquier momento. Y inclusive están lanzando un diplomado. Es correcto, estamos lanzando un diplomado con norte obras civiles, bien interesante. Ya te puedo decir que ya me han escrito 2 arquitectos egresados nuestros que me dicen, profe, ¿dónde hago la lista? Yo le digo, después del 4 de julio vas a tener donde poder... 4 de julio, que es el Día del Arquitecto. Exacto, el 4 de julio como Día del Arquitecto, que yo hice la propuesta el otro día cuando estábamos en grupo, todos los profesores reunidos, que en vez del 7 de julio lo podíamos hacer el 4 de julio, que coincidía con el Día del Arquitecto aquí en Venezuela, porque un 4 de julio fue que Villanueva y un grupo de profesores fundaron la asociación, la Sociedad Venezolana de Arquitectos, justamente en el piso 9 de la Universidad Central de Venezuela, justamente donde queda mi cubículo como investigador, en el 901-903 del piso 9, allí fundaron la Sociedad Venezolana de Arquitectos, y un 4 de julio, por eso en Venezuela se toma en julio, y no más o menos en octubre. Además ahí nos pudimos separar de los ingenieros, que es en octubre. Hay otros países donde el colegio, los arquitectos y los ingenieros coinciden más o menos en el mismo mes de octubre, pero de todas maneras, por supuesto, todo arquitecto, igual que todo ingeniero que haya desarrollado proyectos de construcción de obras de cualquier tipo, ve que la necesidad de la integración entre estas 2 disciplinas tan importantes, no solamente en áreas diversas, sino en particular en la construcción de edificaciones, porque es vital, sobre todo retomar todas estas buenas prácticas en lo que es el proyecto, construcción, inclusive la planeación, la gerencia, proyecto y construcción de obras y la supervisión. En algún momento también podemos organizar para el año que viene una que tenga que ver con el mantenimiento.
claro. ¿ok? Porque el mantenimiento de las edificaciones en Venezuela, como había mucho dinero siempre, nunca se hizo tan necesario, sino era puro mantenimiento correctivo. Pero el Claro. mantenimiento preventivo y el correctivo, o el mantenimiento rutinario y el preventivo, eso solucionaría mucho para minimizar los costos en mantenimiento correctivo, que sería lo que es importante en algún momento que se haga en el país. Y ese es un reto que tenemos para el año que viene, tener no solamente la segunda corte de este diplomado, sino otros que vayan especializando a los Al profesionales en mantenimiento. esta área. Claro, claro. Y al proyecto, a la ingeniería de detalle, la arquitectura de detalle es importante porque no, tú como ingeniero puedes ver con mucha facilidad que los proyectos de ingeniería tienen detalles, aunque cada día le faltan más detalles. Pero yo como arquitecto veo que los proyectos de arquitectura cada día se eliminan más los detalles de arquitectura. Entonces, si una obra, si un proyecto no tiene detalles ni de arquitectura ni de ingeniería, los profesionales estamos, proyectistas, estamos dejando que eso lo resuelva básicamente el maestro de obra con el profesional que esté a cargo de la obra, y lo van a Claro. hacer como ellos crean y no como se quería que fuese efectivamente. Vemos que las memorias descriptivas, por ejemplo, en los proyectos de estructura cada día son más escuetas. Entonces, cuando tú quieres saber, bueno, la especificación de la piedra y cómo se lava, si el encofrado es de un tipo o de otro, eso va perdiéndose. Yo he visto inclusive especificaciones que dicen, haga los frisos tipo 2 del cuadro 1 de la norma MOD del 62. Tú te imaginas que eso esté en obra y que el maestro que está allí eh, no tiene por qué conocerse la norma, tiene que estar un profesional que ahí tiene que estar especificado claramente, el diseño de mezcla es este y la forma en que se va a aplicar es de esta forma. Y después, y el curado de la mezcla se hace así, o sea, la preparación de superficie, todo el trabajo tiene que estar adecuadamente especificado, tanto los detalles de arquitectura como los detalles de ingeniería. Yo tengo una, Mira, ajá, ya estamos algo, en la hora, ¿no? sí, no, no sé, yo como la invitación la hiciste tú, a ti te va a salir en algún momento que quedan 2 minutos. Entonces, creo que estamos a 2 minutos o 3 minutos de que vaya cerrando. Entonces, Ok. quería como ir cerrando alguna, como siendo la autoridad máxima de la Facultad de Arquitectura, el decano. ¿Qué nos puede decir a estos muchachos, a algún muchacho que quiera estudiar arquitectura o los muchachos que están a punto de graduarse? Pero fíjate que es importante, toda persona que quiera, que aspire a estudiar en la Universidad Central de Venezuela, ya sea arquitectura o ingeniería, que son las dos carreras que están relacionadas ahorita en este diplomado, lo primero que tiene que hacer es registrarse en la página de la OPSU, ¿ok? Porque la Universidad Central, que tiene un sistema de ingreso por mérito académico, le va a pedir, como uno de los requisitos, que entregue, que mande escaneado el documento de que está inscrito y registrado en la OPSU. ¿Ok? Entonces, si eventualmente puede ser que la OPSU lo asigne, o la otra es que nuestro sistema de ingreso por mérito académico, que espero que en julio ya esté activo, o sea, por esto del coronavirus, la ¿Tú crees que Secretaría lo ha volvamos paralizado. volvamos a la tradición presencial, a las clases presenciales? Bueno, yo creo que mientras no exista una vacuna, va a ser poco probable. ¿Ok? Y la vacuna sabemos que, y además cuando exista la vacuna, vamos a suponer, los expertos dicen, el profesor Julio Castro y algunos otros dicen que la vacuna pudiéramos estar hablando o a finales de año o en el primer trimestre que Del exista año que viene. del año que viene. Y después tenemos entre 6 meses y 2 años para vacunar a la población. Imagínate. O sea, ¿Ok? todavía, todo este año y el que viene nos toca a distancia. Exacto, entonces, y la UCB desde el año 72 tiene mucha experiencia en educación a distancia, como te dije en algún momento. O sea, nosotros, la Universidad Nacional Abierta, una de las instituciones que le ayudó mucho fue la UCB, porque la UCB tiene programas de educación supervisada para adultos en el estado Lara, en el estado Anzoátegui, en el estado en Delta Macuro, en Amazonas y en el estado Bolívar. Bache. Esperemos que. ¿Ya? ¿Pasó? Sí, sí, ya estamos bien. ¿Ya Se va un perdiendo bache. poquito a poco porque ya estamos sobre un bache. Es decir, la UCB tiene mucha experiencia en educación a distancia. Lo importante ahorita es utilizar toda la gama de tecnología
Claro que es importante, lo dije en un programa de radio la semana pasada con Gladys Rodríguez, que es importante. El Estado está obligado, el gobierno, como parte del Estado, está obligado a hacer fuerte inversión en las comunicaciones, para que si nosotros apostamos como país, efectivamente, que necesitamos este tipo para trabajar o para dar clases, mucho teletrabajo o clases a distancia, necesitamos que se invierta fuertemente en conectividad en todo el país. Pero además, antes tu papá te puede decir que antes un profesor metía su proyecto en CDCH porque necesitaba un equipo para hacer una investigación y podía tener un equipo. ¿Cuál es el problema ahorita? Tú haces un inventario con las personas que conoces y la edad promedio del equipo que tiene entre 6 y 8 años, es decir, ya son obsoletos muchos de los equipos. Entonces, se necesita que el equipo esté actualizado. Necesitamos actualizar que los profesores y los estudiantes puedan ir con su carnet a una tienda, no tiene que ser carnet de más nada, que no sea de 80% el gobierno o el Estado venezolano. Eso permitiría actualizar y poder mantener, porque muchos profesores dicen, estamos de acuerdo, pero no tengo, mi equipo no funciona, Zoom o Blackboard, o sea, si la universidad tuviese dinero, pudiéramos tener no la versión de hace 2 años de Blackboard Collaborator, sino la nueva versión, que aunque es gratis, nos la está dando el dueño de la licencia, la plataforma gratis a la universidad, pero dice, bueno, su equipo no resiste que le ponga la nueva versión, que además es más amigable, más fácil, más rápida, trabaja en 4G, todas esas cosas que son mucho más sencillas. O sea, hace falta que el Estado, como gobierno, invierta fuertemente y seriamente, y no a través de políticas, de politiquería, en la educación a distancia en Venezuela, para primaria, secundaria y posgraduado. Una wifi libre para todo el mundo, de alguna manera, o salones especiales de internet. Algo se de hizo eso. en Corea. En Corea la internet es totalmente gratis de hace 12 años. Sí. En toda la ciudad, porque al gobierno le interesaba que la gente que no pudiera ir al trabajo por X razón, pudiera hacer teletrabajo o pudiese tener clases. ¿No te aparece arriba que cortes? Todavía no. Todavía no, pero No. ya podemos ir cerrando. No, no, avísanos. Avisa que me entienden. Claro, pero como yo escuché, ya sonó el cucú de aquí de mi casa, que son las 5:07, en cualquier momento se puede cortar solo, pero... Bueno, si quiere vamos cerrando. Oye, muchísimas gracias por darnos esta entrevista. Yo creo que siempre es bueno ir al decano opinando sobre todo la experiencia profesional, porque uno siempre te conoce como decano, ¿okay? Claro. Pero no te conoce la vida profesional y mucho menos ese ACB, no tenía ni idea. Son esas cosas que uno se entera. En la facultad sí algunos saben, gracias a Dios. Sí. Pero bueno, mira, gracias a ustedes y espero que mucha gente cuando salga la promoción del curso se forme, participe. Ojalá tengamos muchos estudiantes, más de 40. Es una oportunidad de oro de formarse con estupendos profesores, no solamente venezolanos, pero no solamente que están aquí en Venezuela, sino que están en Estados Unidos, en Italia, en España, en otros países, también con otro tipo de experiencia y otra forma de ver el mundo, la ingeniería y la arquitectura. Esta especie de salida de los profesionales nos ha internacionalizado. Los venezolanos están ocupando grandes cargos a nivel mundial y grandes responsabilidades. Claro, nosotros tenemos egresados trabajando con Foster, en la oficina de Foster. Por eso, dejando los arquitectos e ingenieros venezolanos de altísimo nivel en todas partes del mundo. Así es, en todas partes. Bueno, muchísimas gracias, decano, profesor, muchísimas gracias por el tiempo y un fuerte abrazo. Por cierto, igualmente para ti. Este live ahora es tuyo, porque como tú me invitaste a mí, tenemos que buscar la vuelta para que yo te lo pida después. Yo no sé cómo es. No, yo te lo mando por compartir a Norte Obra y ustedes lo pueden publicar también ahí.